son un sistema de fichas, es un sistema de fichaje, que lo que apuntan es a ejercitar las habilidades de análisis y síntesis. Pretenden ayudarnos a hacer una especie de gimnasia intelectual en donde las habilidades de análisis y síntesis se desarrollen. Para conseguir esto, lo que hacemos o lo que utilizamos es un sistema de títulos y subtítulos, siendo el título de todas las papeletas lo que nos ejercita en la generalización o síntesis. Y los subtítulos son aquellos que nos permiten, cuanto más lo ejercitamos, indicar con mayor precisión y de manera más explícita el contenido puntual de la papeleta, transformando así la papeleta en única o en una unidad, en un individuo, en única e individual. Es por eso que las papeletas son una herramienta metodológica esencial de la filosofía, porque en el pensamiento filosófico las habilidades de análisis y síntesis y las habilidades de clasificación son necesarias, como también en el conocimiento científico, por lo que les recomiendo la papeleta incluso para otras materias. Platón indica, señala, subraya la necesidad de la habilidad de síntesis y de análisis para el estudio de la filosofía, y Descartes lo señala en el discurso del método. Para que la papeleta se transforme en única, individual, para tener una papeleta bien hecha, podemos utilizar toda la cantidad de subtítulos que necesitemos. Porque el tema es, o la intención, es que el último subtítulo indique con precisión el contenido de la papeleta, así como que la papeleta no pueda subdividirse en otro tema. Por lo que entonces es fundamental que las papeletas sean unitarias, sean autónomas, que puedan intercalarse en cualquier orden, por decirlo así, no deberían estar numeradas. Si se nos cayeran todas las papeletas tendríamos que poder entender igual lo que la organización. Pueden ser muy breves, incluso contener una palabra, son personales porque es individual el proceso de análisis y síntesis, y pueden ser de cita textual o de resumen. Vamos a utilizar fundamentalmente las textuales. Nosotros vamos a empezar ejercitándonos en eso porque primero tenemos que aprender a hacerlas. Un consejo que damos es que conviene leer la papeleta una vez que la finalizamos y corroborar si el subtítulo que elegimos realmente expresa el contenido. El soporte material. O sea, las papeletas obviamente se hacen en papel o en la computadora. Si las hacemos en papel, o sea, una vez que las imprimimos, podemos dividir una hoja A4 o una hoja oficio en dos. Para almacenarlas, la idea es aprovechar el papel en desuso que uno normalmente tiene, ¿no? Y para almacenarlas, se pueden almacenar en carpetitas como las que muestra el dibujo, de cartulina, dobladas a la mitad. A veces lo que se puede utilizar también son los separadores de cartulina que quedaron en desuso de otras materias. En la computadora tenemos que entrar a formato, a tamaño de página, verificar el ancho y el alto de la hoja que querramos usar, si es A4 o 21 por 29,7, si es oficio es un poco más grande, y entonces entramos a personalizar el tamaño o a más tamaños de papel e indicamos el ancho 21 centímetros y el alto más o menos 14,9, que sería la mitad de los 29,7, un poquito menos, y nos queda configurado todo el archivo de ese tamaño. Consejo: conviene aprovechar las hojas usadas en blanco y configurar
inconvenientes. Las papeletas que vamos a hacer nosotros es de cita textual. Cuando nosotros citamos textualmente un autor, tenemos que respetar a rajatabla lo que el autor dijo. Para indicar esto de manera escrita, se ponen comillas al empezar el texto y se cierra con comillas. En muchos casos, uno necesita saltear algunas palabras o una parte de la oración o del texto que quiere transcribir. Eso puede hacerse, pero debe indicarse con 2 corchetes y 3 puntitos en el medio, que nos indica que el texto está elidido. O sea, le indica al lector que ahí uno recortó algo del texto original. Por otra parte, como debemos respetar al autor, por supuesto tenemos que aclarar la fuente, o sea, de dónde sacamos esa información. Y esto se indica en una nota al pie poniendo el nombre del autor, el nombre del libro, por favor en bastardilla o cursiva, esa letra inclinada que nos da para optar los programas, lugar de edición, nombre de la editorial, año de edición y número de página o número de renglón en caso de que sea una obra del mundo antiguo. Y pueden también incluirse otros datos como nombre del traductor, número del volumen. El nombre del traductor puede ser muy importante en obras del mundo antiguo o en obras en otro idioma, en fin. Acá tenemos un ejemplo de papeletas. Vemos acá el sistema de los títulos, un título general que es Platón, República, libro 1, subtítulo, definición de justicia, y subtítulo último, céfalo, porque en el libro 1 aparecen muchas definiciones de justicia, entonces tenemos que precisar a cuál nos estamos refiriendo. La definición de céfalo es, y ahí marco comillas, como empecé a copiar el texto a partir de la mitad más o menos del renglón, lo indico con los corchetes y los 3 puntos y pongo la justicia, declararemos como tú, que en todos los casos consiste en decir la verdad y en devolver lo que se recibe, y cierro con comillas. Esto sería un ejemplo de cita textual con texto elidido. Al pie incluyo el nombre del autor, Platón, Diálogos República lo puse con la letra inclinada, los libros siempre van en cursiva, Madrid Gredos, 1992, y el número de renglón, 331, CD, tomo 4, es importante la traducción en este caso, que es de Conrado Gerstland, eso sería el dato o cita completa bibliográfica, que incluso podemos tener una ficha solamente con el dato bibliográfico y ponerla al principio del grupo de papel. Otro ejemplo sería este, en donde tengo una cita textual, Platón, otra vez, de título general, República, libro 1, definición de justicia, en este caso de Simónides. Por consiguiente, Simónides llama a justicia hacer el bien a los amigos y mal a los enemigos. La puse entre comillas, en fin, pero me produjo intriga quién era Simónides. Entonces puedo introducir una nota al pie que yo llamo nota ampliatoria para distinguirla de la bibliográfica, una nota al pie en donde incluyo algunos datos informativos respecto de Simónides de Ceos. Para poner la nota al pie, me apoyo el cursor al costado de la palabra Simónides y busco en la solapa referencia el cuadradito que dice ave insertar nota al pie. La importancia de esto es que no todo el mundo sabe que las notas al pie están adentro de la solapa referencia. Fíjense que hay varias marquitas y la que yo les remarqué es esta que dice AB nota al pie, porque esa es la que le produce una numeración correlativa.
Y abajo, otra cuestión más que podemos ver en esta papeleta, en vez de poner la cita o dato bibliográfico completo, puse el nombre del autor y a partir de acá puedo empezar a poner OBCIT, que significaría obra citada, junto con el número de renglón, o sea, el autor, el número de renglón, y OBCIT significa que nos estamos refiriendo siempre a la misma obra, ¿no? En ese caso sería un dato cita bibliográfico o nota bibliográfica. En este link hay una presentación Prezi, este link también está en el blog, como para que ustedes accedan en caso que sea necesario.